Televisa presenta. Buenas tardes, compañeros, maestros, público en general que nos acompaña y está viendo este video. El día de hoy, mi equipo, que está conformado por Daniela, Elizabeth, René, Ángel y por su servidora Paulina, les hablaremos sobre la época griega, pero por lo cual tendremos que meter e introducir a ustedes qué fue de esto para poder seguir con la obra y no confundirlos así de la nada. Muy bien. Atenas. Nombre se debe a Atenea, la diosa protectora nacida de la cabeza de Zeus. Y también esta historia, tengan cuidado porque se confunde con la de la propia Grecia. Los primeros pobladores de distintas etnias de jonios que se establecieron a lo largo del peñasco, que más tarde vería surgir a la Acrópolis, que se encontraban organizados en reinos. El siglo de Pericles. Al siglo V se le llamó el siglo de Pericles porque fue un político el cual marcó con letras de oro el poder que tenía ahí. Pericles dio un gran impulso también a la democracia y estableció el teoricón, o también, para decirles bien qué es el teoricón, que fue el derecho de los espectáculos gratuitos a la plebe. De misma manera también Pericles se rodeó de artistas y escritores que exaltaban en Atenas a grandes rasgos. Y también embelleció la ciudad con el dinero aportado por sus aliados, y las ciencias al mismo tiempo de esto fueron demasiado impulsadas. También reconstruyó la Acrópolis. Mandó a construir el templo de Nike y Erecteión, y el símbolo de Atenas, por otra parte. También el Partenón. Y en este siglo la población de Atenas llegó a tener más de 250,000 habitantes. La historia de Atenas durante el siglo V estuvo marcada también por las invasiones persas y la guerra contra Esparta de ese tiempo. En el siglo V, Atenas sufrió 3 guerras médicas contra las persas. En la primera, los atenienses, comandados por Milcíades, derrotaron al rey Darío en 490 a.C., disculpen, 490 a.C. En la tercera guerra médica, los atenienses volvieron a derrotar a los persas en la batalla de Eurymedontes, era el año 468 a.C. Tras la victoria, Atenas incrementó su poder sobre las demás polis. Pero las ciudades confederadas pronto empezaron a cuestionar el poder de Atenas. Primero se sublevó Samos, en el año 440, y luego fue Tebas, Megara y Corinto. Y sobre todo la poderosa Esparta, lo que acabó en la guerra del Peloponeso en el año 431 a 401 a.C. Atenas mantuvo el poder gracias a sus riquezas, pero la peste que surgió del hacimiento en la población que huía de la guerra y las luchas civiles entre demócratas y oligares la debilitó. El mismo Pericles murió a causa de la peste. Esparta pactó con los persas la cesión de las capitales jonías a cambio de su armada. Con este poderío marítimo en el año 405, aniquilaron a los atenienses en la batalla de Egospotamos, y la vencedora fue Esparta, que impulsó a Atenas en un comité aristocrático, el gobierno de los 30 tiranos. El gobierno de los 30 tiranos duró solo 8 años, tras los que constituyó una segunda confederación principalmente para controlar el poder del Esparta. Poco después, por causas políticas, Atenas acudió a defender a Esparta de la amenaza de las otras polis griegas, por lo que la confederación se deshizo. A partir del siglo IV, Atenas entra en una crisis que la llevará a la decadencia social, cultural y política.
Las guerras debilitaron su economía y muchos pequeños propietarios pasaron a engrosar la plebe. Ébulo, que entonces era el jefe de las familias gobernantes, para apaciguar a la plebe, de nuevo ofreció fiestas públicas. Fue en el año 330 a.C. que Atenas fue derrotada en la batalla de Queronea por Filipo de Macedonia y perdió definitivamente su independencia. Bueno, mi nombre es Sófocles. Nací aproximadamente en el año 496 a.C., aunque cuando yo nací no se creía en Cristo, pero actualmente así se le denomina a esas fechas. Ok, nací en el centro de una familia denominada pudiente, o sea que salíamos adelante. Nací en un pueblo llamado Colono, el cual era vecino a Atena. Pues mi padre, Sófilo, hizo lo posible por brindarme lo que en ese tiempo era conocida como educación ateniense, es decir que entrenábamos tanto el cuerpo como la mente. Por mi parte decidí enfocarme en la música, en la danza y en la gimnasia. Bueno, mi carrera como dramaturgo podría considerarse que fue excepcionalmente larga, ya que la comencé a la edad de 28 años, en el año 468 a.C., y terminó a la edad de 90 años, en la cual pues di mi última actuación, ya que pues en ese mismo año es mi deceso, en el 406 a.C. Durante toda mi carrera gané un total de 20 premios, entre los cuales 18 fueron entre las llamadas Ateneas urbanas. Por lo tanto, ya que contaba con 20 premios, se me consideraba que yo era el más exitoso de los 3 grandes trágicos, los cuales estaban conformados por yo, Sófocles, Equilo y también Eurípides. A lo largo de toda mi carrera escribí un total de 123 tragedias, entre las cuales pues la mayor parte fueron destruidas y solamente se conservan 7 en un estado íntegro, las cuales fueron Edipo Rey, Edipo en Colono, Antigona, Áyax, las Traquinias, Electra y Filoctetes. En el año 407 a.C. realicé una obra, la cual fue principalmente hecha para honrar la memoria de mi compañero Eurípides, ya que ese fue el año de su deceso. Lo que hice en esta obra fue que tanto a las personas del coro, así como a los bailarines, hice que todos se disfrazaran de luto con tal de honrar la memoria de mi compañero. Mi carrera como dramaturgo comienza aproximadamente en el año 468 a.C., durante la celebración de una fiesta en torno al dios Dionisio, el cual era el dios del vino. Durante esa fiesta me hice notar gracias a que derroté a mi compañero, bueno, el que se volvería en un futuro mi compañero, como uno de los 3 grandes trágicos, Alquilo. En el año 407 a.C. realicé una obra, la cual fue principalmente para honrar a mi compañera Edipo es hijo de los reyes de Tebas, Yocasta y Layo. El rey Layo es advertido por un oráculo de que será su vástago, quien lo va a asesinar. El hijo que está esperando a su esposa lo va a matar a usted, se va a quedar con su reino y se va a casar con su esposa. Por eso decide escapar de su destino, atando a su hijo a los 3 días de nacido, por los pies, dejándolo a manos de unos esclavos para que lo abandonen a su suerte. No obstante, el esclavo decide darlo a un compañero suyo pastor, que es súbdito de los reyes de Corinto, Morote y Pulido, quienes al no ser capaces de tener hijos propios viven apenados. Así pues reciben al niño al nombrar Edipo y lo educan como legítimo descendiente que será futuro del rey de Corinto. Ya de adulto, Edipo recibe la noticia de que no es hijo biológico de los reyes de Corinto. Oh, no puede ser. Por lo que queda preocupado y decide marcharse de la ciudad en secreto para consultar con el oráculo de Delfos y así saber cuál puede ser de las mejores formas de proceder con su vida. Oráculo, ¿qué puedo hacer con lo que está pasando en mi vida? No te voy a decir. El oráculo se niega a contestar a sus preguntas y solamente anuncia a Edipo que va a matar a su propio padre y va a acabar casándose con su propia madre. Mira, las cartas me dicen que vas a matar a tu propio padre biológico.
y después de matarlo te casarás con tu mamá y tendrás 2 hijas. Ante tal terrible presagio, Edipo enloquece con dicha información y huye de Corinto para evitar que se cumpla la profecía. Durante su travesía se encuentra con Layo, su verdadero progenitor, a quien asesina junto a sus 2 compañeros, confundiéndolo con una banda de ladrones. Así se cumple la primera parte de la profecía. Edipo llega a Tebas, mientras es acosado por una esfinge, un monstruo que mata a los viajeros que no sepan responder al enigma que plantea. Sin embargo, esta se suicida cuando Edipo resuelve la cuestión. La gente de Tebas, creyendo que Layo había muerto a manos de asaltantes, agradecen a Edipo el haber asesinado a la esfinge y brindan a Yocasta, su verdadera madre, en matrimonio. Te ofrecemos a la reina para que te cases con ella. Atroz epidemia que está azotando Tebas, Edipo envía a su cuñado, Ceronte, para que consulte el oráculo sobre cómo actuar. Para que la calamidad termine, es que debe de buscar a los asesinos de Layo, el rey anterior, y castigarlos con el destierro o la muerte. De esta manera, Edipo se dedica a investigar sobre la muerte de Layo. Oráculo, ¿cómo debo actuar ante la epidemia que nos azota? Bueno, pues mira, lo primero que tienes que hacer es buscar al asesino que mató al rey anterior, el rey Layo. Tienes que capturarlo, o desterrarlo o matarlo. Solamente así se terminará la pandemia. Edipo acude donde Tiresias, un adivinador, para descubrir al asesino de Layo. No obstante, el vidente se niega, y cuando es insultado por el rey, lo culpa a él mismo de haber acabado con la vida de Layo. ¿Quién mató a mi padre? No te puedo decir. Por favor, dime quién mató a mi padre. ¿Quieres saber quién mató a tu Sí, padre? quiero saber. Lo mataste tú. Tú eres hijo del rey Layo y te casaste con tu madre. Edipo, muy confundido, interroga a Yocasta sobre su primer marido y observa que los datos que ella le brinda concuerdan con su asesinato. Yocasta, ¿quién fue tu primer marido? Layo. Sí. Asimismo, un mensajero de Corinto le informa que el rey Polibio ha fallecido. El rey Polibio ha fallecido. Al ser consciente de la situación, se da cuenta que fue el niño abandonado por Layo y que ha matado a su propio padre y se ha casado con su madre. Presa del horror de la situación, Yocasta se suicida. Edipo, al descubrir a su madre y esposa muerta, se hiere los ojos con los broches de oro de su manto y se queda ciego. Finalmente, decide exiliarse para acabar con la mala fortuna de Tebas.